Hola familia, bienvenidos a un video más de Oxigenación Humana, un canal hecho, creado y pensado para ti. Hoy es día de hablar En la escuela se aprende. Y es que ustedes ya lo saben que nosotros aquí en Oxigenación Humana, un proyecto que está próximo a cumplir 3 años, tenemos una sección de la escuela Oxigenación Humana, donde las personas que quieran pueden entrar a aprender cómo crecer y cómo tener un desarrollo personal y ayudar a las personas que lo rodean. Y también de manera especial tenemos un espacio para hablar un poco sobre qué es lo que se aprende en la Escuela de Oxigenación Humana, quizás para que nuestros estudiantes repasen un poco lo que han visto o aquellos que se van conectando con nosotros se animen a pertenecer a la Escuela de Oxigenación Humana. Así que el tema que nos vamos a ocupar hoy se llama los miedos. Cuarto nivel, que es el nivel de resiliencia, hablamos de cómo manejar, cómo controlar los miedos. Así que hoy en día vamos a hablar de este tema de los miedos, cómo manejarlos, cómo superarlos o cómo controlarlos. Comencemos. Muy bien, es bien importante y seguramente me lo han escuchado en varias ocasiones que entendamos que el miedo es una emoción natural. Es una emoción que se despierta como una protección, como esa emoción a la supervivencia, protección a la vida, protección para poder seguir sobreviviendo. Esa reacción del miedo, cuando tú vas pasando la calle tienes miedo a que un carro te golpee. Ese miedo es porque es la alerta del cuerpo para seguir vivo. Ese miedo cuando te metes en una deuda y tienes miedo que te quiten la casa, fracases, pierdas, caigas económicamente y te arruines. Es el miedo de la ruina, ¿sí? Ese miedo que te despierta cuando te anuncian una enfermedad, el miedo a padecer de una enfermedad que te paralice, que te pose en una cama o que acabe con tu vida. Ese es el miedo. Entonces el miedo es una emoción o es una respuesta natural a un acontecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces confundimos la emoción del miedo con el estado de miedo. Ojo con eso. Una cosa es que yo sienta miedo como emoción, miedo a una enfermedad, miedo a una noticia, miedo a pasar la calle, miedo a algo que realmente representa algo peligroso para mí, pero que es momentáneo. ¿Sí ven? Que es momentáneo, que tiene fecha de terminación, que tiene fecha de vencimiento. Se despierta en mí por una razón principal y esa razón es justificada y entonces me despierta el miedo. Se me despierta como una razón justificada a un acontecimiento que puedo estar pasando o que viene en camino, que estoy esperando y que no sé qué impacto va a tener en mi interior. Eso hasta ahí es normal. ¿Tienes miedo que el examen salga mal? Normal. ¿Tienes miedo a perder el año? Normal. ¿Tienes miedo a que quizás te den una mala noticia? Hasta ahí vamos bien. Pero cuando el miedo se torna un estado, ahí es donde podemos decir que estás dejándote controlar por el miedo. Y ahí es donde yo tengo que decirte, no permitas que el miedo controle tu vida. ¿Cómo así que el miedo se convirtió en estado? Cuando ya el miedo es permanente, cuando ya el miedo no tiene razón de ser. Normal que sientas miedo a subirte en el avión, pero te subes y disfrutas las vacaciones, con un poco de miedo, pero te subes. Pero ya no es tan normal que por culpa del miedo no puedes salir de tu país, no puedes salir de tu casa, no te atreves a montar en el avión porque tienes miedo que se caiga. Ese miedo es un estado porque es permanente, es duradero y no lo puedes vencer. Y es ahí donde te digo la frase, tú no estás dominando el miedo te está dominando a ti. Tener un miedo a fracasar en alguna deuda económica es normal, pero aún así sigues viviendo, sigues trabajando y estás respondiendo. Pero tener miedo a fracasar y por miedo te quedas encerrado, te deprimes, pierdes la energía, ya no trabajas, te desesperas y tienes pensamientos automáticos bien negativos, entonces el miedo te está controlando. Y el miedo es un estado en tu vida, ya no es una emoción ni un sentimiento, sino un estado. Y ahí es donde tienes que aprender a trabajar. Entonces, yo pienso que es bien bonito y eso lo aprendemos mucho en la Escuela de Oxigenación Humana. Miedo como emoción y como sentimiento, normal. ¿Tengo miedo a fallar? Normal. ¿Tengo miedo a que el examen salga mal? Normal. Tranquilo, no pelees con tu miedo, es normal, pero sigue adelante y enfréntalo. Tú eres más fuerte que el miedo. Pero
¿Dónde sientes o dónde debes trabajar más cuando sientas que el miedo te domina a ti? Cuando por miedo no haces algo, cuando por miedo te frustras, cuando por miedo no avanzas, ahí el miedo tiene el control de tu vida. Y por eso te tengo que decir ahí, no permitas que el miedo controle tu vida. Vívelo, siéntelo, manifiéstalo, pero no es el dueño de tu vida. Es parte, pero no es el dueño. Eso lo aprendemos mucho en resiliencia y muchas personas no trabajan sus miedos y les nacen fobias. Y hoy en día, ¿saben qué es lo que se está viendo mucho? Los ataques de pánico. ¿Y saben qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es un miedo a, especialmente a morir, especialmente a fallar. Vienen ataques de pánico y vienen ataques de ansiedad generalizada. ¿Y cuáles son los ataques de ansiedad generalizada? Miedo a dejar la familia solo, miedo a que una enfermedad acabe con uno, miedo a que uno no tenga dinero para pagar su deuda. Eso se llama ansiedad generalizada y es producto de un miedo que ya no es una emoción, sino que es un estado, o sea, se ha quedado en mi interior. Así que a revisar mucho. En la escuela aprendemos cómo manejar, cómo controlar, cómo vivir nuestros miedos. Y esa frase es bien importante. Aprende a vivirlo, exprésalo, siéntelo, vívelo, pero déjalo salir. No lo dejes actuar, déjalo salir. No se te olvide que tú eres más que tus miedos. No se te olvide que el miedo llega a tu vida, pero tú tienes el control de él. Y si llega y te invade el miedo, vívelo, asúmelo, pero continúa para adelante. No te postres en ningún lugar por culpa del miedo. No te aísles, no te ancles, no te prives. Vívelo con miedo, pero te lanzas al vacío. Al final vas a descubrir que el miedo fue puesto para ayudarte a superar una situación. Así lo tomaste. O que el miedo está ahí para amarrarte y frustrarte. Tú lo decides. ¿Quieres ser un triunfador en la vida o quieres ser un frustrado en la vida? Todo depende de una sola cosa, de cómo vivas tu miedo o cómo dejes actuar el miedo. Si lo vives, triunfas. Si lo dejas actuar, te frustras. Habla de tus emociones. Normal que sientas tu miedo, te lo repito, pero no permitas que el miedo controle tu vida. Y recuerda siempre la frase, tú eres más que tu miedo. Es mental y tú eres más que tu mente. Ánimo. Y eso se aprende en el nivel de resiliencia. Porque claro, en resiliencia es esa capacidad de enfrentar la vida en situaciones difíciles. Y es lo que más se despierta en una situación difícil, es el miedo. Así que a superarlo, a trabajarlo, a expresarlo y a no dejarlo actuar. Gracias por llegar al final de este video. Compártelo con aquellas personas que lo necesitan. Seguro muchísimas personas con ataques de pánico, con ansiedad, están necesitando estas palabras y muchas más que la aprendemos en la Escuela de Oxigenación Humana o que con alguna terapia también puede ir trabajando, superando estos miedos. Dale un like si te gustó, déjanos un comentario, suscríbete también si eres nuevo en este canal, apoya este proyecto que busca siempre dos cosas, que las personas entendamos que todo cambio exterior requiere un cambio interior y que a donde tú vas, tú proyectas lo que tú eres.